Ella fingió ser pobre para encontrar amor verdadero, pero jamás imaginó que solo el apache más temido y rechazado sería capaz de amarla y cambiar sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En las tierras áridas que separaban el norte de México del territorio americano, donde el polvo bailaba con el viento y las sombras se estiraban como heridas bajo el sol de 1882, Elena Duarte enfrentaba una verdad que le quemaba el pecho. Su fortuna había convertido el amor en mercancía. Tenía poco más de 30 años, la piel clara que se bronceaba con dificultad bajo ese cielo implacable, y las manos suaves de quien nunca había conocido el trabajo duro. Viuda desde hacía 8 meses, heredera de tierras fértiles y dinero suficiente para vivir 3 vidas en comodidad, Elena había descubierto que la riqueza atraía sonrisas vacías y promesas que olían a cálculo. Su hija Clara, de apenas 6 años, merecía crecer conociendo el afecto verdadero, no el que se compra con apellidos y propiedades. La decisión llegó una noche. Mientras Clara dormía envuelta en mantas de seda que costaban más de lo que una familia campesina ganaba en un año. Elena observaba las joyas en su tocador, los vestidos bordados en el armario, la casa grande que resonaba con silencios y adulaciones fingidas. «No quiero que mi hija aprenda que el amor tiene precio», murmuró al vacío. Las palabras sonaron tan ciertas que le dolieron en la garganta. Al amanecer ya había trazado un plan que la aterraba y la liberaba al mismo tiempo. Desaparecer. No para siempre. Solo el tiempo suficiente para conocer el mundo sin la armadura del dinero. Vendió discretamente algunas joyas, dejó instrucciones precisas con don Sebastián, el único notario en quien confiaba, y escribió cartas cuidadosas que protegían sus bienes sin revelar sus intenciones. A los ojos del mundo, Elena Duarte viajaría a la capital por asuntos familiares. En realidad, se convertiría en Lena, costurera con una niña pequeña, buscando empezar de nuevo en Santa Esperanza, un pueblo de frontera donde nadie conocía su rostro. Empacó ropa sencilla, guardó el dinero en efectivo en una bolsa de tela cosida al forro de su baúl, y se despidió de la casa donde había sido esposa, madre y prisionera de su propia fortuna. El viaje duró 6 días bajo un sol que castigaba sin piedad. La diligencia traqueteaba por caminos polvorientos, cruzaba ríos bajos donde el agua brillaba como metal fundido, y se detenía en posadas donde las pulgas competían con el calor por molestar a los viajeros. Clara soportó el trayecto con la entereza silenciosa de los niños que sienten la tensión de sus padres sin entenderla del todo. Preguntó solo una vez por qué no viajaban en el carruaje familiar, y Elena le respondió con la única verdad que podía darle. «Porque necesitamos aprender a vivir de otra manera, mi amor. ¿Confías en mí?» La niña asintió, y Elena sintió el peso de esa confianza como nunca antes. Santa Esperanza apareció al atardecer del 6º día, un conjunto de construcciones bajas que se aferraban a la tierra como si temieran que el viento se las llevara. La plaza central estaba rodeada por la iglesia, la cantina de don Gavino, la tienda general de don Anselmo y la pensión de doña Matilde. Las calles eran de tierra apisonada, y el olor a polvo, estiércol de caballo y leña quemada lo impregnaba todo. Elena bajó de la diligencia con Clara de la mano, sus vestidos sencillos ya empolvados, y sintió las miradas que se clavaban en ellas como alfileres. Una mujer sola con una niña siempre despertaba curiosidad, y en un pueblo donde todos se conocían desde antes de nacer, la curiosidad era el primer paso hacia el juicio.
Doña Matilde resultó ser una mujer de rostro curtido por el sol y ojos que sabían leer a las personas como si fueran libros abiertos. Parteira de oficio, dueña de la única pensión decente del pueblo, cobraba poco a quien no tenía y caro a quien fingía no tener. Cuando Elena tocó a su puerta preguntando por una habitación, Matilde la examinó de pies a cabeza sin disimulo. «¿De dónde vienes?», preguntó con voz áspera pero no hostil. «De más al sur», respondió Elena cuidando sus palabras. «Mi esposo murió hace algunos meses. Busco un lugar tranquilo para empezar de nuevo con mi hija». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Matilde pareció aceptarlo con un encogimiento de hombros. «Tengo un cuarto en la parte de atrás, limpio, pequeño, con ventana al huerto. 20 pesos al mes, por adelantado». El cuarto era exactamente como Matilde lo había descrito: limpio, pequeño, con una cama angosta, una mesa, 2 sillas y una ventana que daba a un huerto donde crecían hierbas medicinales y algunos árboles frutales. Clara exploró cada rincón con la seriedad de quien examina un territorio desconocido, y finalmente declaró que le gustaba el árbol de ciruelas que se veía desde la ventana. Elena deshizo el baúl con manos que temblaban ligeramente, no por cansancio, sino por la dimensión de lo que acababa de hacer. Había abandonado la comodidad, la seguridad, el nombre que abría todas las puertas. Ahora era solo Lena, costurera sin historia conocida, y tendría que ganarse cada peso, cada sonrisa y cada migaja de respeto. Los primeros días fueron una lección de humildad que Elena no había pedido pero necesitaba. Bajó a la plaza con Clara para comprar provisiones en la tienda de don Anselmo, un hombre enjuto de bigote ralo y manos manchadas de tinta por llevar cuentas que solo él entendía. Las mujeres que estaban en la tienda se quedaron calladas cuando entraron, observando con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que Elena ya empezaba a reconocer. Compró hilo, agujas, tela barata y algo de comida, pagando con monedas que contó cuidadosamente. Don Anselmo anotó cada compra en su libro, y Elena notó que sus precios eran más altos que los que cobraba a las otras clientas. «Para la gente nueva, así son las cosas», le explicó sin sonreír. «Hasta que uno demuestre que es de fiar». Elena estableció su pequeño taller de costura en un rincón del cuarto, cerca de la ventana donde entraba la mejor luz. Colgó un letrero sencillo en la puerta de la pensión: «Se cosen y remiendan prendas, precios justos». El primer encargo llegó 3 días después, traído por una mujer de cara angulosa y manos ásperas que se presentó como Jacinta, esposa del herrero. Necesitaba remendar los pantalones de trabajo de su marido, que se rompían con regularidad porque Jacinta no sabía coser más allá de pegar botones. «¿Cuánto cobras?», preguntó sin rodeos. Elena calculó lo que le parecía justo: 1/2 peso por 3 pantalones. Jacinta frunció el ceño. «La vieja Remedios cobra 1/4 de peso». Elena tragó el orgullo que amenazaba con hacerla defender su precio. «Entonces, 1/4 de peso», dijo con voz firme. Necesitaba el trabajo más que la dignidad. Los encargos llegaron despacio, siempre acompañados de miradas evaluadoras y comentarios velados. Elena remendaba pantalones, ajustaba vestidos de domingo que habían pertenecido a madres y abuelas, reforzaba costuras en camisas de trabajo. Sus puntadas eran perfectas, sus acabados prolijos, pero las clientas siempre encontraban algo que criticar. El hilo no era del color exacto que esperaban, el dobladillo quedaba medio dedo más alto de lo acordado, el tiempo de entrega era demasiado largo. Elena aceptaba las críticas en silencio, corregía lo que podía y aprendía a no esperar agradecimientos. Clara, mientras tanto, descubría que ser la niña nueva en un pueblo cerrado era una prueba de paciencia.
Las otras niñas la observaban con desconfianza cuando jugaban en la plaza, y los niños la ignoraban como si fuera invisible. Elena la veía desde la ventana de la pensión, el corazón apretado al ver cómo su hija intentaba acercarse a un grupo que jugaba con una pelota de trapo solo para ser rechazada con miradas frías. Clara volvía al cuarto con los ojos secos pero las manos apretadas, y Elena la abrazaba sin saber qué decir. «Dale tiempo», murmuraba contra su cabello, «todo mejorará con tiempo», pero no estaba segura de creerlo. Fue doña Matilde quien le explicó una tarde mientras tomaban café aguado en la cocina de la pensión las reglas no escritas de Santa Esperanza. «Aquí la gente no confía fácil», dijo removiendo el azúcar inexistente en su taza. «Sobre todo las mujeres. Una mujer sola siempre es una amenaza, ¿entiendes? O porque los hombres la miran, o porque las esposas temen que los hombres la miren. Y tú, Lena, eres bonita y joven. Eso no ayuda». Elena sintió la injusticia de esas palabras como una bofetada. «No vine a robarle el marido a nadie», dijo con voz tensa. Matilde rió sin humor. «Eso lo sé yo, pero ellas no. Para ellas, hasta que demuestres lo contrario, eres sospechosa». La sospecha se materializó en doña Eulalia, una mujer entrada en años que lideraba el grupo de beatas de la iglesia con mano de hierro envuelta en rosarios. Eulalia tenía la piel arrugada como papel viejo, los ojos pequeños y brillantes como cuentas, y una voz que podía hacer que el sermón del padre Stebno sonara suave en comparación. Interceptó a Elena una mañana cuando ésta salía a comprar pan, y sin preámbulos le advirtió: «En este pueblo valoramos la decencia y las buenas costumbres. Espero que usted y su hija las respeten». El tono dejaba claro que «espero» significaba «exijo», y que cualquier desviación sería castigada con el arma más poderosa de Santa Esperanza, el rumor. El dinero entraba con cuentagotas, siempre amenazado por imprevistos que Elena nunca había tenido que considerar en su vida anterior. Clara enfermó con fiebre una semana después de su llegada, el cuerpo pequeño ardiendo como brasas. Elena gastó en un día lo que había ganado en una semana, comprando hierbas medicinales a doña Matilde y pagando la visita del médico, un hombre mayor que cobró el doble de lo normal porque no conocía el caso. Cuando Clara mejoró, Elena calculó sus ahorros y sintió el primer temblor de verdadero miedo. A este ritmo, el dinero que había traído no duraría más de 6 meses. Entonces ocurrió el primer encuentro que cambiaría todo. Elena había ido al pozo comunitario a buscar agua, un trayecto que Clara siempre disfrutaba porque le gustaba ver a las mujeres charlando mientras llenaban sus cubetas. Pero ese día Clara tropezó con una piedra, el saquito donde llevaba un pedazo de pan y la cinta que usaba para amarrarse el cabello salió volando, y cuando Elena se volvió después de ayudar a su hija a levantarse, el saquito había desaparecido. Clara lloró no tanto por el pan, sino por la cinta, un regalo que su abuela le había dado y que era lo único que conservaba de su vida anterior. Elena la consoló como pudo, sintiéndose impotente ante una pérdida tan pequeña que significaba tanto. Esa noche, cuando ya había oscurecido y Elena preparaba la cena con lo poco que tenían, escuchó un ruido suave en la puerta trasera del cuarto, la que daba al huerto. Abrió con cuidado, medio esperando encontrar un gato o un perro callejero, y se encontró con el saquito en el suelo, el pan intacto envuelto en la tela y la cinta doblada con cuidado encima. No había nadie a la vista. Doña Matilde, que estaba en la cocina preparando remedios, comentó al día siguiente que había visto a un hombre alto, de pasos silenciosos, alejándose del huerto la noche anterior. «No le vi la cara», dijo con expresión pensativa, «pero caminaba como quien conoce bien la oscuridad». Elena guardó el saquito y la cinta con un sentimiento extraño en el pecho. Alguien había visto a Clara perder sus cosas.
Alguien las había recogido y devuelto sin esperar nada a cambio. En un pueblo donde cada gesto tenía precio y cada favor creaba deuda, ese acto silencioso de bondad la desconcertó más que toda la hostilidad que había enfrentado. Los días se volvieron semanas, y Elena aprendió a moverse por Santa Esperanza como si caminara sobre hielo delgado. Cada palabra era medida, cada gesto calculado para no ofender, no provocar, no llamar más atención de la necesaria. Clara, por su parte, había encontrado un refugio silencioso en los libros que Elena le leía cada noche a la luz de una vela. Historias de princesas y caballeros que parecían existir en un mundo más amable que el real. La niña aún intentaba jugar con los otros niños de vez en cuando, pero los rechazos habían dejado de sorprenderla. Se contentaba con observar desde la distancia, sus ojos oscuros, aprendiendo demasiado pronto a protegerse de la decepción. Fue durante el mercado semanal de la plaza cuando ocurrió el segundo encuentro que marcaría su destino. El mercado era el evento más importante de Santa Esperanza, cuando campesinos de las rancherías cercanas traían verduras, carne, quesos y todo lo que podían vender. La plaza se llenaba de voces, olores a comida cocinada en braseros improvisados y el griterío de niños corriendo entre los puestos. Elena había llevado a Clara temprano para comprar lo necesario antes de que los precios subieran y las mejores piezas se agotaran. Dejó a la niña sentada en el borde de la fuente, con instrucciones estrictas de no moverse, mientras ella iba a negociar con el vendedor de verduras. Cuando volvió, Clara no estaba. El corazón de Elena se detuvo. Llamó el nombre de su hija con voz que se quebró en pánico. La gente a su alrededor siguió con sus compras, indiferentes a su angustia. Elena corrió entre los puestos, preguntando a gritos si alguien había visto a una niña de 6 años, cabello oscuro, vestido azul. Las respuestas eran vagas, gestos vagos hacia diferentes direcciones. El miedo se convirtió en terror cuando pasaron 5 minutos, luego 10. Santa Esperanza era pequeño, pero había callejones, había hombres borrachos, había peligros que Elena no quería ni imaginar. La encontró detrás del establo de don Gavino, protegida a la sombra de la pared, con un hombre de pie a su lado. El hombre era alto, con la piel bronceada por el sol, cabello negro largo hasta los hombros y ropa que hablaba de vida dura en el campo. Cuando Elena llegó corriendo, sin aliento y temblando, el hombre dio un paso atrás, las manos visibles y vacías. Clara, al ver a su madre, corrió hacia ella y se aferró a su falda. «Me perdí buscándote», explicó con voz pequeña. «Este señor me ayudó a salir de donde me metí entre los caballos». Elena abrazó a Clara con fuerza, sintiendo cómo el miedo se disolvía en alivio. Cuando levantó la vista para agradecer al hombre, las palabras se le atascaron en la garganta. Los ojos del hombre eran oscuros y contenían una tristeza tan profunda que Elena la reconoció porque la había visto en el espejo. Él no habló. Simplemente asintió una vez, se volvió y comenzó a alejarse con pasos silenciosos. La gente que pasaba se apartaba de su camino, algunos con miradas de desprecio, otros con miedo mal disimulado. Elena escuchó el susurro, apenas un murmullo entre 2 mujeres que cargaban canastas. El apache, ¿qué hacía cerca de la niña de la costurera? Apache. La palabra cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de comprensión. Elena miró al hombre que se alejaba y luego a su hija, que parecía tranquila y no asustada. «¿Te hizo daño?», preguntó con voz suave. Clara negó con la cabeza. «Me encontró llorando porque los caballos me asustaron. Me dijo que respirara despacio y me trajo aquí donde estaba más tranquilo. No habló mucho». El hombre ya había desaparecido en el gentío, pero Elena sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de gratitud y curiosidad que no sabía cómo nombrar. Esa noche, mientras Clara dormía, Elena preguntó a doña Matilde sobre el hombre del mercado.
Matilde suspiró como quien sabe que está a punto de abrir una puerta que tal vez debería permanecer cerrada. «Se llama Tanca», dijo mientras preparaba una infusión de manzanilla. «Vive solo entre el río y las colinas. Dicen que es apache, aunque nadie sabe bien su historia. Lo que sí sé es que el pueblo entero le teme o le odia, a veces ambas cosas». Elena frunció el ceño. «¿Por qué?» Matilde se encogió de hombros. «Porque es diferente, porque dicen que su gente mató a familiares de varios aquí, porque los hombres necesitan a alguien a quien culpar cuando las cosas van mal. Tanca es el culpable perfecto. No habla para defenderse. No busca pelea, pero tampoco huye de ella, y vive a su manera, sin pedir permiso a nadie». Las semanas siguientes trajeron más trabajo para Elena, pero también más presión. Don Anselmo le vendía las telas cada vez más caras, justificándolo con excusas sobre el costo del transporte. Las mujeres que le encargaban costuras le pedían cambios de último momento, y luego se quejaban del tiempo que tardaba en hacerlos. Doña Eulalia pasaba regularmente frente a la pensión de doña Matilde, mirando con desaprobación hacia la ventana donde Elena cosía. El ambiente se sentía tenso, como si algo invisible presionara desde todos lados. Elena intentaba mantenerse firme, pero la verdad era que estaba cansada de medir cada palabra, de soportar desprecios velados, de luchar por cada peso que ganaba. Fue entonces cuando apareció Afonso Mendonça en su vida. Llegó un martes por la tarde, cuando Elena estaba en la plaza comprando hilo en la tienda de don Anselmo. Afonso era un hombre de mediana edad, bien vestido para los estándares de Santa Esperanza, con camisa limpia, pantalones planchados y botas lustradas. Exoficial del ejército, según los rumores, ahora se dedicaba a asuntos que nadie terminaba de entender del todo, pero que parecían darle dinero suficiente para vivir bien. Tenía modales educados, voz suave y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Permítame ayudarla», ofreció cuando vio a Elena cargando sus compras. Una dama no debería llevar peso innecesario. Elena, sorprendida por la cortesía después de semanas de frialdad, aceptó con una sonrisa tímida. Afonso caminó con ella hasta la pensión, conversando de manera amena sobre el clima, el mercado, las noticias que llegaban de la ciudad. Era el primer hombre en Santa Esperanza que la trataba con algo parecido al respeto. Y Elena, aunque cautelosa, sintió un pequeño alivio. «Si alguna vez necesita algo», dijo Afonso al despedirse, «no dude en buscarme. En este pueblo, las personas decentes deben ayudarse entre sí». Personas decentes. Las palabras sonaron bien en el momento, pero después, cuando Elena las repasó en su mente, notó algo raro en ellas. ¿Quién decidía quién era decente? ¿Y por qué Afonso asumía que ella necesitaría su ayuda? Afonso comenzó a aparecer con regularidad. Pasaba casualmente por la pensión cuando Elena salía a hacer compras. Se ofrecía a cargar cosas, a acompañarla hasta la tienda, a protegerla de las miradas indiscretas que según él la seguían. Al principio, Elena apreciaba la compañía. Después de semanas de soledad y rechazo, tener a alguien que hablara con ella como si fuera una persona de valor era un bálsamo para el orgullo herido. Pero pronto empezó a notar los detalles que no encajaban. Afonso hacía preguntas, muchas preguntas. ¿De dónde venía exactamente? ¿Por qué había elegido Santa Esperanza? Si tenía familia que pudiera visitarla, ¿cuánto dinero había traído consigo? Si pensaba quedarse mucho tiempo. Las preguntas se escondían entre conversaciones aparentemente inocentes. Pero Elena, que había pasado años navegando las intrigas sociales de su vida anterior, reconocía el interrogatorio disfrazado de interés cortés. Empezó a dar respuestas vagas, a cambiar de tema, a evitar comprometerse con detalles que pudieran ser usados en su contra. La incomodidad creció cuando Afonso comenzó a hacer insinuaciones sobre su futuro. «Una mujer sola necesita protección», decía mientras caminaban por la plaza.
especialmente una mujer con una niña. Santa Esperanza puede ser duro para quien no tiene un hombre que la respalde. Elena sentía el peso de esas palabras, la presión sutil de lo que no se decía. Él podía ser ese hombre, si ella estaba dispuesta a aceptar sus términos. La idea le revolvía el estómago. Había venido a Santa Esperanza precisamente para escapar de hombres que veían en ella una oportunidad, no una persona. Una tarde, después de que Afonso insistiera por tercera vez en invitarla a cenar en su casa, Elena reunió el coraje para rechazarlo directamente. «Agradezco su amabilidad, señor Mendonça», dijo con voz firme pero cortés, «pero no sería apropiado. Apenas nos conocemos y no quiero dar pie a rumores que puedan afectar a mi hija». La sonrisa de Afonso se endureció casi imperceptiblemente. «Los rumores», repitió con voz suave. «Tiene razón en preocuparse por ellos. En un pueblo como este, los rumores pueden destruir a una persona. Sería una lástima que corrieran rumores desafortunados sobre usted». La amenaza velada quedó suspendida en el aire como humo tóxico. Elena sintió que se le erizaba la piel. «¿Qué rumores?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Afonso se encogió de hombros con falsa inocencia. «Oh, ya sabe cómo es la gente. Una mujer hermosa, sola, sin pasado conocido. La imaginación vuela, pero con el respaldo de alguien respetado, como yo, esos rumores no tendrían dónde agarrarse». Elena lo miró a los ojos y vio lo que había estado negando desde el principio. Afonso no era su amigo. Era un depredador que había identificado a su presa y estaba preparando la trampa. La vida de Elena empezó a complicarse de maneras sutiles, pero inconfundibles. Los encargos de costura disminuyeron. Las mujeres que antes le traían trabajo empezaron a excusarse con razones vagas. No tenían dinero, habían encontrado a alguien más barato, ya no necesitaban el servicio. Don Anselmo, que antes le vendía fiado cuando no tenía efectivo, comenzó a exigir pago por adelantado. «Política de la tienda», explicaba sin mirarla a los ojos. Doña Eulalia intensificó sus visitas a la pensión de doña Matilde, dejando caer comentarios sobre ciertas mujeres que no conocen su lugar y la importancia de la moralidad en tiempos difíciles. Elena entendió que estaba siendo castigada por rechazar a Afonso. El mensaje era claro: o aceptaba su protección o enfrentaría el rechazo sistemático de todo el pueblo. Era una trampa perfecta porque no había violencia explícita. No había acusaciones directas que pudiera refutar. Solo el lento estrangulamiento de su capacidad para sobrevivir. Fue durante este periodo de creciente desesperación cuando Tanka reapareció en su vida. Clara, que había empezado a explorar las orillas del pueblo cuando su madre cosía, se había aventurado demasiado lejos un día y se había perdido en los senderos que llevaban hacia el río. Elena salió a buscarla al caer la tarde, el corazón en la garganta, gritando el nombre de su hija hasta quedarse sin voz. Encontró a Clara sentada junto a un arroyo, con Tanka a su lado, mostrándole cómo reconocer las plantas que crecían cerca del agua. «Esta es buena para calmar la fiebre», le explicaba el hombre, con voz grave pero gentil. «Y esta otra, si la pisas, el olor aleja a los mosquitos». Elena llegó corriendo, lista para arrebatar a su hija de cualquier peligro, pero se detuvo al ver la escena. Clara estaba tranquila, atenta, completamente cómoda en presencia del hombre que todo el pueblo temía. Tanka se puso de pie cuando la vio. Dio un paso atrás, como para no parecer amenazante. «Se perdió», dijo en español marcado por un acento que Elena no supo identificar. «La vi llorar. Le mostré el camino de regreso, pero ya era tarde. Pensé mejor esperar aquí hasta que usted viniera».
Sus ojos se encontraron, y Helena vio en ellos la misma tristeza profunda que había notado antes, pero también algo más, una honestidad que hacía tiempo no encontraba en las miradas de nadie. «Gracias», murmuró Helena, sintiendo que la palabra era insuficiente para lo que sentía. Tomó la mano de Clara y comenzó a caminar de regreso al pueblo, pero se volvió después de unos pasos. «¿Por qué nos ayuda?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Tanka la miró durante un largo momento. «Porque puedo», respondió finalmente, «y porque nadie más lo hará». Se volvió y desapareció entre los árboles con la misma silenciosidad con la que aparecía, dejando a Helena con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras Clara dormía, Helena se sentó junto a la ventana y miró hacia las colinas, donde, según decían, vivía Tanka. El pueblo lo llamaba salvaje, peligroso, indigno de confianza. Pero él había cuidado de su hija no una, sino 2 veces, sin pedir nada a cambio, con una gentileza que los hombres civilizados de Santa Esperanza no le habían mostrado. Helena sintió que algo en su comprensión del mundo se estaba desmoronando, y no estaba segura de si eso la asustaba o la aliviaba. Los días se volvieron más difíciles. El dinero que Helena había traído se agotaba más rápido de lo previsto, y los encargos de costura se habían reducido a casi nada. Doña Matilde, con el pragmatismo de quien ha visto demasiadas tragedias, le advirtió que tendría que subir el alquiler o buscar otra inquilina. «No es personal, Lena», dijo con voz cansada, «pero doña Eulalia y sus amigas me han dejado claro que si te sigo alojando, ellas dejarán de venir a comprarme remedios. No puedo permitirme perder ese ingreso». Helena asintió, sintiendo la amargura subir por su garganta. Había subestimado el poder de la presión social en un lugar pequeño. Clara también estaba cambiando. La niña, que había sido vivaz y curiosa, se volvía cada vez más silenciosa, más retraída. Helena la encontraba a menudo mirando por la ventana hacia las colinas, con expresión pensativa que parecía demasiado vieja para sus 6 años. Una noche, Clara preguntó, «Mamá, ¿por qué la gente es mala con nosotras?». Helena sintió que se le partía el corazón. «No toda la gente es mala», respondió, aunque las palabras sonaron huecas incluso para ella. «Algunos solo tienen miedo de lo que no conocen». Clara la miró con ojos demasiado sabios. «¿Y por qué tienen miedo de nosotras? No hemos hecho nada malo». No tenía respuesta para eso. Al menos no una que una niña de 6 años pudiera entender. Helena abrazó a su hija y prometió en silencio que encontraría la manera de protegerla, aunque no sabía cómo. La siguiente crisis llegó con la enfermedad. Clara volvió a enfermar, esta vez con fiebre más alta y tos que no cedía con los remedios caseros. Helena gastó sus últimas monedas en llamar al médico, que vino con desgano y cobró el doble de su tarifa normal. «Neumonía leve», diagnosticó mientras guardaba su estetoscopio. «Necesita reposo, líquidos calientes y este jarabe». Dejó una botella pequeña y extendió la mano esperando el pago. Helena contó las monedas con manos temblorosas, consciente de que acababa de gastar lo que necesitaba para comprar comida para la próxima semana. Esa noche, con Clara ardiendo en fiebre y Helena sin dinero para comprar más medicinas y la niña empeoraba, Helena llegó al límite de su resistencia. Se sentó en el suelo junto a la cama de su hija, con la cabeza entre las manos, y lloró en silencio. Había fracasado. Su experimento de vivir sin la protección de su fortuna había resultado en poner en peligro a su hija. Mañana tendría que escribir a don Sebastián, admitir su derrota y pedir que le enviara fondos. La idea le dolía más que el orgullo herido. Le dolía porque significaba que el mundo era exactamente como había temido. Un lugar donde el dinero lo era todo y la dignidad sin él no valía nada.
Escuchó un sonido suave en la puerta trasera. Se puso de pie, limpiándose las lágrimas, y abrió con cautela. En el umbral había un paquete envuelto en tela. Lo desenvolvió y encontró hierbas medicinales que reconoció de las descripciones de doña Matilde. Hojas de gordolobo para la tos, raíz de malvavisco para bajar la fiebre y flores de saúco para fortalecer. También había un pequeño frasco con miel pura, útil para aliviar la garganta irritada. No había nota, no había explicación. Solo los remedios que Clara necesitaba, dejados con el mismo silencio con el que habían aparecido antes el saquito y la cinta. Elena supo quién los había dejado. Esa noche, mientras preparaba las infusiones siguiendo las instrucciones que Matilde le había enseñado, sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. No la esperanza brillante y naíve de quien cree que todo saldrá bien, sino algo más profundo y firme, la esperanza de que tal vez, en el lugar menos esperado, había encontrado a alguien que veía su valor sin necesidad de que lo comprara. Clara mejoró lentamente. Las hierbas funcionaron mejor que el jarabe caro del médico, y en 3 días la fiebre había bajado. La niña aún tosía, pero ya no con ese sonido áspero que había aterrado a Elena. Una mañana, mientras tomaba el desayuno de pan seco y agua endulzada con un poco de miel, Clara preguntó: ¿Fue el señor del río quien dejó las medicinas? Elena se quedó inmóvil. ¿Cómo sabes que fue él? Clara se encogió de hombros con la lógica simple de los niños. Porque es el único que nos ayuda sin que tú se lo pidas. La verdad de esas palabras golpeó a Elena con fuerza. Tanka las había ayudado 3 veces ya, siempre en silencio, siempre sin esperar nada. Y mientras tanto, Afonso Mendonça, con todas sus palabras educadas y sus promesas de protección, había orquestado el aislamiento que las estaba destruyendo. La diferencia era tan obvia que Elena se sintió estúpida por no haberla visto antes. El peligro real no venía del hombre que el pueblo rechazaba. Venía del hombre que el pueblo respetaba. Esa comprensión la cambió. Elena tomó una decisión que sabía sería interpretada como escandalosa, pero que sentía correcta en lo más profundo de su ser. Esperó hasta que Clara estuvo completamente recuperada. Le explicó que harían un viaje corto y salió del pueblo en dirección al río. Doña Matilde la vio partir y no dijo nada, pero su expresión era de preocupación mezclada con algo que podría haber sido aprobación. «Ten cuidado», fue todo lo que murmuró. Elena caminó siguiendo el sendero que Clara le había descrito, el que Tanka le había mostrado cuando la niña se perdió. El río brillaba bajo el sol de la tarde, el agua cantando sobre las piedras con un sonido que calmaba los nervios tensos. Encontró a Tanka cerca de una curva, donde el agua formaba un remanso tranquilo. Estaba arrodillado junto a la orilla, limpiando lo que parecía ser un pescado recién capturado. Se puso de pie cuando la vio, la sorpresa clara en su rostro. «Vine a agradecerle», dijo Elena, las palabras saliendo con más firmeza de la que sentía. «Por las medicinas, por cuidar de Clara, por todo». Tanka la miró sin hablar durante un momento que se estiró incómodo. Luego asintió una vez. No fue necesario venir hasta aquí para eso. Su español era mejor de lo que Elena había pensado, aunque el acento le daba un ritmo diferente a las palabras. «Quería que supiera que lo veo», continuó Elena, «que veo lo que hace por nosotras, y que no lo doy por sentado». Tanka bajó la mirada, como si la gratitud lo incomodara más que el rechazo. «Su hija es buena niña», dijo finalmente. «No merece sufrir por las crueldades de este pueblo». Elena sintió un nudo en la garganta. «Nadie merece eso», murmuró. «Ni siquiera usted». Tanka levantó la vista y en sus ojos Elena vio un destello de algo que podría haber sido sorpresa o dolor. «Este pueblo decidió hace mucho tiempo quién soy»,
Nada que yo haga cambiará eso. Entonces, tal vez el problema no es usted, respondió Elena con una convicción que la sorprendió a sí misma. Tal vez el problema es este pueblo que necesita a alguien a quien odiar para sentirse mejor consigo mismo. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No incómodo, sino cargado de un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Tanka la estudió con ojos que habían aprendido a leer a las personas por supervivencia. «¿Por qué estás realmente aquí, Lena?», preguntó con voz suave. «Y no me mienta. He visto a suficientes personas mintiendo para reconocerlo cuando lo hacen». Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Las semanas de mantener la máscara, de medir cada palabra, de vivir en constante tensión, finalmente la superaron. Vine a Santa Esperanza para probar si el mundo podía verme como algo más que mi fortuna, dijo, las palabras saliendo como un torrente que no podía detener. Soy viuda. Mi esposo me dejó dinero suficiente para no trabajar nunca más, pero también me dejó rodeada de personas que solo veían los pesos en mi cuenta y el apellido que podían obtener casándose conmigo. Quería saber si alguien podría amarme a mí, no a lo que poseo. Tanka la escuchó sin interrumpir. Cuando Elena terminó, con lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas, él asintió lentamente. ¿Y qué encontró? Elena rió sin humor. Encontré que el pueblo que pensé que sería diferente es exactamente igual, solo que aquí me rechazan por ser pobre en lugar de perseguirme por ser rica. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Encontré que un hombre educado y respetado es capaz de ser más cruel que cualquiera que haya conocido. Y encontré que el hombre al que todos temen es el único que ha mostrado verdadera bondad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un peso que ninguno de los dos había anticipado. Tanka desvió la mirada hacia el río, como si las aguas corrientes pudieran darle las palabras que necesitaba. La bondad no es algo que este pueblo valore cuando viene de alguien como yo, dijo finalmente. Si la ven a usted conmigo, será peor para ustedes. Lo sabe, ¿verdad? Elena asintió. Lo sé, pero ya es peor de lo que puede imaginarse. Afonso Mendonça ha logrado que me rechacen porque no acepté sus insinuaciones. Doña Eulalia dirige una campaña silenciosa para convertirme en paria. Mi dinero se acaba, mis encargos desaparecieron, y Clara está aprendiendo a odiar a la gente a los 6 años. Se envolvió en sus propios brazos, sintiendo el frío de la tarde a pesar del calor que aún quedaba en el aire. Si voy a ser condenada de todas formas, prefiero que sea por elegir ayuda verdadera en lugar de rechazarla por miedo. Tanka la miró con expresión indescifrable. ¿Qué es lo que quiere de mí? La pregunta era directa, sin ornamentos, y Elena la agradeció. Necesito saber más sobre este pueblo, respondió. Sobre Afonso, sobre por qué el pueblo le teme a usted, sobre lo que realmente está pasando aquí. Usted observa desde afuera, ve cosas que los que están adentro no ven. Se obligó a mantener el contacto visual. Y si soy honesta, necesito ayuda. No sé cuánto tiempo más podré mantener a Clara con lo que me queda. Tanka permaneció en silencio durante un tiempo tan largo que Elena pensó que no respondería. Luego, lentamente, asintió. Hay cosas que debería saber sobre Santa Esperanza, dijo con voz grave. Cosas que la gente del pueblo prefiere olvidar. Pero primero debe entender algo sobre mí. Respiró profundo, como si estuviera a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Hace 5 años hubo una disputa por tierras cerca del río, tierras fértiles, donde el agua es abundante y el pasto crece verde incluso en verano. Un hombre llamado Horacio Salinas, el banquero del pueblo, quería esas tierras. El problema era que familias apaches las usaban para pastar sus caballos.
bajo un acuerdo antiguo que nadie había puesto por escrito. Helena escuchaba atentamente, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. Tanka continuó, mirando hacia el horizonte, donde las colinas se oscurecían con la llegada del atardecer. Horacio contrató hombres para expulsar a los apaches, hombres armados que no preguntaban antes de disparar. Hubo muertos de ambos lados. Mi hermano menor estaba entre ellos. La voz de Tanka se volvió más áspera. Yo estaba viviendo con los blancos en ese entonces, tratando de tender puentes entre dos mundos. Cuando vi lo que iba a pasar, intenté detenerlo. Advertí a mi gente, pero también advertí al pueblo que si seguían atacando, habría represalias que ningún lado podría controlar. ¿Y qué pasó? Helena sintió que ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. «Logré evitar una masacre», respondió Tanka con amargura. «Convencí a los jóvenes guerreros de no atacar el pueblo en venganza, a cambio de que las familias pudieran llevarse a sus muertos y marcharse en paz. También hice que Horacio y sus hombres retrocedieran, amenazando con traer a más apaches si no lo hacían». Apretó los puños. «Por eso me rechazan ambos lados. Los blancos me ven como traidor porque protegí a los apaches. Los apaches me ven como cobarde porque no los dejé vengarse. Y Horacio me odia porque le impedí tomar esas tierras tan fácilmente como quería». Helena sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. «Las tierras del río», murmuró. «Mi esposo tenía propiedades cerca de un río. Nunca entendí por qué eran tan valiosas». Tanka la miró con renovado interés. «¿Dónde exactamente?» Helena describió la ubicación basándose en lo que recordaba de los documentos que había visto y vio cómo los ojos de Tanka se agrandaban con reconocimiento. «Esas son las tierras que Horacio quería, las mismas que causaron el conflicto». El corazón de Helena comenzó a latir más rápido. «Mi esposo murió hace 8 meses. Un accidente en el camino», dijeron. Su carruaje volcó en una curva peligrosa. Tanka frunció el ceño. ¿Qué tan peligrosa era esa curva realmente? Helena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había cuestionado las circunstancias de la muerte de su esposo, porque no tenía razón para hacerlo. Pero ahora, con la información que Tanka acababa de darle, una terrible posibilidad comenzaba a tomar forma. ¿Cree que alguien podría haber...? No pudo terminar la frase. Tanka se acercó un paso, su presencia sólida y tranquilizadora. «No tengo pruebas, pero sé que Horacio es capaz de cualquier cosa para obtener lo que quiere. Y sé que Afonso Mendoza ha sido su mano derecha en asuntos que requieren discreción». Helena sintió que iba a vomitar. Si lo que Tanka insinuaba era cierto, su esposo no había muerto en un accidente. Había sido asesinado, y ella, sin saberlo, se había puesto directamente en el camino de los mismos hombres que podrían haberlo matado. «Necesito pruebas», dijo con voz temblorosa pero firme. «Si van a pagar por lo que hicieron, necesito pruebas». Tanka asintió. «Sé dónde podría encontrarlas, pero será peligroso. Horacio tiene ojos en todas partes. ¿Y si sospecha que está investigando?» «Ya sospecha algo», interrumpió Helena. «Por eso Afonso está presionándome. No es solo porque rechacé sus avances, es porque soy un obstáculo entre ellos y las tierras que quieren». La rabia empezaba a reemplazar al miedo. Usaron mi dolor, mi duelo, como oportunidad. Pensaron que sería fácil manipular a una viuda sola. Tanka la estudió con ojos que habían visto demasiada maldad para sorprenderse, pero que aún podían admirar el coraje cuando lo encontraban. Si va a hacer esto, debe estar preparada para que las cosas empeoren antes de mejorar. Horacio y Afonso no se detendrán ante nada para proteger sus secretos. Helena levantó la barbilla, sintiendo una determinación que no sabía que poseía. «Que lo intenten. Ya he perdido demasiado por guardar silencio. No voy a perder a mi hija también».
El padre Estévano resultó ser un aliado inesperado. Elena lo buscó al día siguiente, entrando a la iglesia cuando sabía que estaría solo preparando el sermón del domingo. El sacerdote era un hombre de edad avanzada, cabello blanco y manos temblorosas por la artritis, pero sus ojos eran claros y astutos. Había visto generaciones nacer y morir en Santa Esperanza, y conocía los secretos que la gente confesaba en la penumbra del confesionario. «Padre, necesito consejo», comenzó Elena, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «sobre cómo proteger a mi hija en un lugar donde parece que no somos bienvenidas». El padre Estévano dejó su pluma y la miró con atención. «He notado las dificultades que ha enfrentado, hija. También he notado que no todas esas dificultades son accidentales». Hubo una pausa. «¿Ha venido a confesarse o a pedir ayuda práctica?» «Ayuda práctica», admitió Elena. «Y tal vez también un poco de orientación moral. He descubierto cosas sobre Santa Esperanza que me hacen cuestionar todo lo que pensaba saber sobre justicia y decencia». El padre suspiró profundamente. «Este pueblo tiene heridas antiguas que nunca se dejaron sanar correctamente. En su lugar se infectaron y se volvieron venenosas». Se levantó con dificultad y caminó hacia una ventana que daba a la plaza. «Horacio Salinas controla más de lo que debería. El sheriff Silas le debe dinero y favores. Doña Eulalia busca su aprobación porque él financia la iglesia. Y Afonso Mendoza». Se detuvo como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «¿Qué hay de Afonso?», presionó Elena. El padre se volvió hacia ella. «Afonso es un hombre que vive en las sombras de otros más poderosos. Hace el trabajo sucio que Horacio no quiere que se vincule directamente con él». Los ojos del sacerdote eran tristes. «He escuchado confesiones que no puedo repetir, pero puedo decirle esto. Si está en el radar de esos dos hombres, está en peligro, y su hija también». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Me está diciendo que debería irme?». El padre negó con la cabeza lentamente. «Le estoy diciendo que si se queda, necesitará aliados, y que esos aliados probablemente no serán quienes espera». La miró con intensidad. «He visto cómo trata a su hija, he visto su trabajo, su esfuerzo, su dignidad frente al rechazo. También he visto quién la ha ayudado cuando todos los demás le daban la espalda». «Tanca», murmuró Elena. El padre asintió. «Tanca ha salvado más vidas de las que este pueblo quiere admitir. Lo condenaron por hacer lo correcto, por evitar que el odio consumiera a todos. Si él confía en usted lo suficiente como para ayudarla, entonces usted tiene un aliado valioso». Se acercó y puso una mano temblorosa en el hombro de Elena. «Pero tenga cuidado, los hombres desesperados hacen cosas desesperadas, y Horacio y Afonso están cada vez más desesperados». Los días siguientes fueron una danza cuidadosa de preparación y vigilancia. Elena continuó con su rutina aparentemente normal: coser los pocos encargos que aún recibía, comprar provisiones, llevar a Clara a la plaza. Pero debajo de esa normalidad estaba reuniendo información pieza por pieza, como si armara un rompecabezas en la oscuridad. Doña Matilde, quien había observado el desarrollo de los eventos con el ojo entrenado de quien ha visto demasiadas tragedias humanas, se convirtió en otra aliada inesperada. Una noche, después de que Clara se durmiera, invitó a Elena a tomar té en la cocina de la pensión. «He estado pensando en tu situación», dijo mientras servía el té aguado en tazas desportilladas. «Y creo que sé algo que podría interesarte». De un cajón escondido bajo el fregadero, sacó un sobre amarillento. «Esto llegó hace años, dirigido a tu esposo. Lo entregaron aquí por error, cuando tu esposo pasó por el pueblo en uno de sus viajes de negocios. Me lo dio para que se lo guardara hasta que volviera, pero nunca volvió». Elena tomó el sobre con manos temblorosas.
El sello de cera estaba roto, y cuando miró a Matilde con pregunta en los ojos, la mujer mayor se encogió de hombros sin remordimiento. Lo abrí. Soy curiosa por naturaleza, y cuando supe que tu esposo había muerto, pensé que debía saber qué contenía. Dentro del sobre había documentos, cartas, contratos preliminares, notas sobre acuerdos de venta. Elena los leyó con creciente horror y comprensión. Su esposo había estado negociando la venta de las tierras del río a una compañía de la ciudad, no a Horacio. Los documentos mostraban que rechazó varias ofertas de Horacio porque los términos eran desfavorables y porque sospechaba que Horacio quería usar las tierras para más que solo pastoreo. Por esto lo mataron, susurró Elena, sintiendo que la habitación giraba a su alrededor. Se negó a venderle a Horacio, así que lo eliminaron. Matilde asintió con expresión sombría. Y ahora Afonso está tratando de casarse contigo para obtener control de esas tierras a través del matrimonio. Es la manera más fácil de hacerlo legalmente. Elena apretó los documentos contra su pecho. Esto es evidencia. Esto prueba que mi esposo tenía tratos que Horacio quería sabotear. Prueba intenciones, corrigió Matilde, pero no prueba el asesinato. Para eso necesitarías testigos o más evidencia directa. Su expresión se suavizó. Pero es un comienzo, y tal vez suficiente para hacer que Horacio y Afonso sepan que no eres un blanco fácil. Elena pasó la noche sin dormir, leyendo y releyendo los documentos, memorizando cada detalle. Al amanecer tenía un plan. Era arriesgado, posiblemente peligroso, pero era la única manera de proteger a Clara y de obtener justicia para su esposo. Necesitaba más evidencia y sabía exactamente dónde buscarla. El problema era que esa evidencia estaba en la oficina de Horacio Salinas, en el banco que controlaba el centro económico de Santa Esperanza. Entrar allí sin levantar sospechas sería casi imposible. Casi, pero no completamente. Tanca, cuando Elena le contó su plan durante un encuentro secreto junto al río, la miró como si hubiera perdido la razón. Es una locura. El banco está vigilado. Horacio vive en el piso de arriba. Si te atrapan allí, te acusarán de robo y usarán eso para quitarte a Clara. Lo sé, respondió Elena con calma que no sentía. Por eso no voy a entrar yo. Lo miró con determinación. Va a entrar usted. Tanca se quedó inmóvil. ¿Yo? Elena asintió. Conoce el pueblo mejor que nadie, sabe cómo moverse sin ser visto, y si por alguna razón lo descubren, el pueblo ya lo considera culpable de todo lo que sale mal. Una acusación más no cambiará su situación. Vio la duda en sus ojos y agregó rápidamente, no se lo pediría si no fuera absolutamente necesario. Y le juro que si encuentra esa evidencia, la usaré para limpiar su nombre también. Horacio lo culpó del conflicto de hace 5 años, ¿verdad? Si puedo probar que él orquestó todo, probaré que usted era inocente. Tanca la estudió durante un largo momento. ¿Por qué haría eso por mí? Apenas me conoce. Elena sostuvo su mirada. Porque ha salvado a mi hija cuando nadie más lo haría. Porque lo condenaron por hacer lo correcto. Y porque si voy a luchar contra la injusticia, no puedo hacerlo a medias. Hubo un silencio, roto solo por el sonido del río. Finalmente, Tanca asintió. Dígame exactamente qué necesito buscar. Pero antes de que pudieran ejecutar el plan, Afonso forzó la situación. Apareció en la pensión de doña Matilde una tarde, acompañado por el sherife Silas Crowe. Elena estaba cosiendo cuando escuchó las voces fuertes abajo, seguidas por los pasos pesados en las escaleras. Apenas tuvo tiempo de esconder los documentos que Matilde le había dado antes de que golpearan la puerta con fuerza. Abrió para encontrar a Afonso con expresión triunfante y al sherife con rostro incómodo. «Señora Elena», comenzó Afonso con voz engañosamente suave. O debería decir, «Señora Elena Duarte».
Vio cómo Elena palidecía al escuchar su nombre verdadero. Sí, sabemos quién es realmente, una viuda rica jugando a ser pobre. Muy noble de su parte, aunque un poco estúpido, ¿no cree? Se adelantó sin invitación, obligándola a retroceder. El problema es que ha estado ocultando su identidad, viviendo bajo un nombre falso, y eso plantea ciertas preguntas legales. El sheriff Silas tosió incómodo. Señora, voy a necesitar que venga conmigo a la oficina. Hay algunas preguntas sobre su situación aquí. Elena mantuvo la voz firme aunque le temblaba por dentro. ¿Qué preguntas? No he cometido ningún crimen. Afonso sonrió y la sonrisa no alcanzó sus ojos. ¿Fraude? ¿Engaño? ¿Quién sabe qué más podríamos descubrir si investigamos? Su tono se volvió más amenazante. Y luego está el asunto de la custodia de su hija, una madre que miente sobre su identidad, que se asocia con elementos indeseables. Lanzó una mirada significativa hacia la ventana que daba al río. Tal vez no sea apta para criar a una niña pequeña. Clara, que había estado sentada en un rincón jugando con una muñeca de trapo, se puso de pie con ojos asustados. «¡Mamá!». Elena sintió que la rabia reemplazaba al miedo. «No se atreva a amenazarme con quitarme a mi hija», dijo con voz baja pero cargada de furia. «No tiene ningún derecho». Afonso se inclinó hacia ella, tan cerca que Elena pudo oler el whisky en su aliento. «Tengo todos los derechos que el dinero y la influencia pueden comprar. Ahora puede hacer esto de manera fácil o difícil. Case conmigo, transfiera las tierras del río a mi nombre como regalo de bodas, y todos estos problemas desaparecen. Su hija se queda con usted, su reputación permanece intacta, y vive cómodamente el resto de su vida. ¿Y si me niego? La voz de Elena era hielo puro. Afonso se enderezó, ajustándose la chaqueta. Entonces el sheriff aquí presente tendrá que llevarla bajo custodia mientras investigamos sus actividades. Y Clara hizo una pausa dramática. Clara será entregada a una familia apropiada hasta que se resuelva la situación. Podría tomar meses, años incluso. Elena miró al sheriff Silas, buscando alguna señal de decencia. El hombre mayor no podía sostener su mirada. «Lo siento, señora», murmuró. «Solo sigo órdenes». Elena sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Habían jugado bien sus cartas. La tenían acorralada, sin salida aparente. Podía ceder y perder todo lo que era, o podía resistir y perder a Clara. No era realmente una elección, o tal vez sí lo era. Elena se volvió hacia Clara con expresión serena que no sentía. «Cariño, ¿recuerdas lo que te enseñé sobre confiar en las personas correctas?». Clara asintió, sus ojos grandes fijos en su madre. «Bien, ahora quiero que vayas con doña Matilde y te quedes con ella sin importar lo que pase. ¿Entiendes?». La niña vaciló, pero asintió de nuevo. Elena la abrazó fuerte, susurrando en su oído. «Todo va a estar bien. Mamá tiene un plan». Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que después Elena tendría dificultad para reconstruir la secuencia exacta de eventos. Doña Matilde, quien había estado escuchando desde el pasillo, entró en la habitación con expresión de furia que Elena nunca le había visto. «No vas a llevarte a esta mujer ni a su hija», declaró con voz que resonó con autoridad inesperada. «No sin pelear conmigo primero». Afonso la miró con desdén. «Apártese, vieja. Esto no es asunto suyo. Todo en esta pensión es asunto mío», replicó Matilde. «Y no voy a permitir que abuse de su autoridad para intimidar a una madre indefensa». Se volvió hacia el sheriff. «Silas Crowe, te conocí cuando eras un niño que se orinaba en los pantalones por miedo a la oscuridad. Sé que tu madre estaría avergonzada de verte convertido en el perro faldero de Horacio Salinas». El sheriff se puso rojo, pero antes de que pudiera responder, se escuchó un alboroto abajo. El padre Stebno entró en la pensión, seguido por varias personas del pueblo. «Me informaron que había un problema aquí».
dijo el sacerdote con voz tranquila pero firme, y como pastor de esta comunidad, sentí el deber de venir a ver qué sucedía. Afonso apretó la mandíbula, claramente frustrado por la interferencia. «Esto es un asunto legal, padre. No requiere su presencia». El padre lo miró con ojos que habían visto demasiados pecados para impresionarse. Cuando un hombre amenaza con quitarle una hija a su madre, se convierte en un asunto moral, y ese es precisamente mi dominio. La tensión en la habitación era palpable. Elena aprovechó la distracción para tomar una decisión desesperada. «Muy bien», dijo en voz alta, atrayendo todas las miradas. «¿Quieren saber quién soy realmente? Se los diré. Pero no aquí, en secreto. Lo diré en la plaza donde todos puedan escuchar». Afonso la miró con desconfianza. «¿Qué está tramando?» Elena levantó la barbilla. «Nada. Simplemente voy a decir la verdad. Toda la verdad. ¿No es eso lo que quieren?» Media hora después, Elena estaba parada en el centro de la plaza de Santa Esperanza, con una multitud creciente reunida a su alrededor. Doña Eulalia y sus amigas estaban en primera fila con expresiones de anticipación maliciosa. Horacio Salinas había aparecido, con rostro de granito. Afonso estaba a un lado, con los brazos cruzados, claramente confiado de que controlaba la situación. El padre Estébono y doña Matilde estaban cerca de Elena, presencias silenciosas de apoyo. Y en el borde de la multitud, casi invisible en las sombras, Elena vio a Tanca observando. «Me llamo Elena Duarte», comenzó con voz clara que llevaba sobre el murmullo de la multitud. «No, Elena, como me he estado haciendo llamar. Soy viuda desde hace 8 meses. Mi esposo me dejó tierras, propiedades y dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida». Vio las expresiones de sorpresa y confusión en las caras que la rodeaban. «Vine a Santa Esperanza bajo un nombre falso, porque quería saber cómo sería ser tratada como una persona normal, no como un premio que los hombres querían ganar. Quería criar a mi hija en un lugar donde el carácter importara más que el dinero». Hizo una pausa dejando que las palabras se asentaran. ¿Y qué encontré? Encontré que la crueldad no discrimina entre ricos y pobres. Encontré que hay personas que usan el poder y la influencia para controlar a otros, sin importar cuánto sufrimiento causen. Miró directamente a Afonso. Encontré a un hombre que, cuando rechacé sus avances, orquestó una campaña para destruir mi reputación y mi capacidad de ganarme la vida. Un hombre que ahora me amenaza con quitarme a mi hija si no acepto casarme con él y entregarle las tierras que mi esposo murió protegiendo. El murmullo de la multitud creció. Afonso dio un paso adelante. Eso es una mentira ridícula. Simplemente estaba ofreciendo protección a una mujer sola que claramente la necesita. Elena sacó los documentos que Matilde le había dado, sosteniéndolos en alto. Estos documentos muestran que mi esposo estaba negociando la venta de tierras cerca del río. Tierras que cierta persona en este pueblo quería desesperadamente. Cuando mi esposo rechazó la oferta, murió en lo que llamaron un accidente. Horacio Salinas finalmente habló, su voz como piedras chocando. «Tenga cuidado con lo que insinúa, señora. La calumnia es un delito grave». Elena lo enfrentó sin miedo. «La verdad no es calumnia, señor Salinas, y si es inocente, debería dar la bienvenida a una investigación completa de las circunstancias de la muerte de mi esposo». Se volvió hacia la multitud. «Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de cómo este pueblo trata a cualquiera que no se ajusta a lo que ustedes consideran aceptable». Señaló hacia donde estaba Tanca. «Ese hombre ha sido culpado de cada problema que ocurre en Santa Esperanza. Lo llaman salvaje, peligroso, indigno de confianza. Pero en los meses que he estado aquí, ha sido el único que ha mostrado verdadera bondad sin esperar nada a cambio.
Salvó a mi hija 2 veces cuando se perdió. Nos trajo medicina cuando estábamos enfermas. Y ustedes lo odian porque no pueden controlar su narrativa sobre quién es. La multitud estaba completamente silenciosa ahora. Algunas caras mostraban vergüenza, otras rabia, otras confusión. Helena continuó, sintiendo que había cruzado un punto sin retorno. Ustedes quieren saber si soy apta para criar a mi hija. Les diré esto, soy más apta que una comunidad que enseña a sus niños a odiar por tradición, que valora la conformidad sobre la compasión, y que permite que hombres como Horacio Salinas y Afonso Mendonça controlen sus vidas a través del miedo. Afonso había palidecido, pero intentó recuperar el control. Estas son acusaciones sin fundamento de una mujer claramente desequilibrada. Sherife, arréstela por difamación. Pero el sherife Silas no se movió. Estaba mirando a Helena con expresión pensativa, como si estuviera viendo algo que no había visto antes. Necesitaría evidencia de difamación, dijo lentamente, y para eso tendría que probar que lo que ella dice es falso. Fue entonces cuando Tanka se adelantó. El movimiento causó un murmullo de miedo en la multitud, y varias personas retrocedieron. Tanka ignoró las reacciones y caminó directamente hacia Helena. «Tengo algo que puede interesarle», dijo con voz que llevaba sobre el silencio tenso. De dentro de su chaqueta sacó un fajo de papeles. «Los encontré en la oficina de Horacio Salinas. Detallan pagos a hombres que causaron el accidente que mató al señor Duarte. También documentan el plan para obtener control de las tierras a través del matrimonio forzado con la viuda». La multitud explotó en gritos de shock y rabia. Horacio Salinas intentó agarrar los documentos, pero el padre Stebno se interpuso. «Creo que esos documentos deberían ser examinados por autoridades apropiadas», dijo el sacerdote con firmeza, «y no por el sherife local, que claramente tiene conflictos de interés». Miró a Horacio con desprecio apenas velado. «Sugiero que los enviemos al Tribunal Federal en la capital». Lo que siguió fue caos contenido. Horacio negó todo, gritando sobre invasión de propiedad y robo. Afonso intentó escabullirse entre la multitud, pero fue bloqueado por varios hombres del pueblo que de repente encontraron coraje al ver que el poder de Horacio vacilaba. Doña Eulalia, siempre rápida para cambiar de lado cuando el viento político cambiaba, comenzó a murmurar sobre cómo siempre había sospechado que algo andaba mal. El sherife Silas, atrapado entre su lealtad a Horacio y el peso de la evidencia frente a él, finalmente tomó una decisión. «Voy a tener que pedir que tanto el señor Salinas como el señor Mendonça vengan conmigo a la oficina mientras esto se investiga», dijo con voz cansada. Helena sintió que las rodillas se le doblaban por el alivio, pero se mantuvo erguida. Todavía no había terminado. «También exijo que se investigue la muerte de mi esposo», dijo con voz firme, «y que se haga pública cualquier evidencia de corrupción en este pueblo». Miró a la multitud que la había rechazado durante meses. «Ustedes me juzgaron por ser diferente, por no conocer mi lugar. Pero nunca se cuestionaron por qué algunos hombres podían comportarse con impunidad mientras otros eran condenados sin evidencia». Los días que siguieron fueron tensos e inciertos. Los documentos que Tanka había recuperado fueron enviados al Tribunal Federal, junto con testimonios de varias personas del pueblo que, una vez que el miedo a Horacio disminuyó, comenzaron a revelar sus propias historias de intimidación y chantaje. El viejo Jacinto, el vaquero que había trabajado para Horacio, finalmente confesó lo que sabía sobre el accidente del señor Duarte, admitiendo que había escuchado a Horacio discutir con Afonso sobre eliminar el obstáculo,
La investigación también reveló la verdad sobre el conflicto de hace 5 años. Documentos mostraban que Horacio había contratado mercenarios para provocar una confrontación que le diera excusa para reclamar las tierras del río. Tanka no era traidor ni cobarde. Había arriesgado su vida para evitar una masacre que Horacio había orquestado deliberadamente. La revelación cambió lentamente como algunas personas del pueblo lo veían. No todos, y no de la noche a la mañana, pero fue un comienzo. Elena usó su fortuna, ahora reconocida abiertamente, de manera que nunca había imaginado cuando llegó a Santa Esperanza. Estableció un fondo para ayudar a mujeres solas que necesitaban empezar de nuevo. Financió mejoras en la escuela, donde Clara ahora estudiaba sin ser rechazada, y trabajó con el padre Estevno para crear programas de reconciliación entre el pueblo y las familias apaches de la región. Cada peso gastado era una declaración. El dinero podía ser usado para construir, no solo para controlar. Afonso fue arrestado cuando intentó huir del pueblo. En su equipaje encontraron más documentos que lo vinculaban no solo con la muerte del señor Duarte, sino con otros accidentes y desapariciones que habían ocurrido en la región a lo largo de los años. Horacio Salinas, enfrentando múltiples cargos de fraude, intimidación y conspiración para cometer asesinato, vio cómo su imperio de influencia se desmoronaba. El banco fue puesto bajo administración federal mientras se investigaban sus actividades. El sheriff Silas, quien había sido cómplice por deuda y debilidad, más que por verdadera maldad, fue destituido pero no arrestado. En su lugar, el pueblo eligió a un nuevo representante de la ley, alguien sin conexiones con el antiguo régimen de Horacio. Silas, liberado de sus deudas gracias a la intervención de Elena, quien pagó lo que debía a cambio de su testimonio completo, dejó Santa Esperanza para empezar de nuevo en otro lugar. Antes de irse, visitó a Elena para disculparse. «Fui un cobarde», admitió con ojos llorosos. Sabía que algo estaba mal, pero tenía miedo de perder lo poco que tenía. Elena aceptó sus disculpas, pero no las excusó. «El miedo no justifica la complicidad con el mal», le dijo, «pero al menos ahora tiene la oportunidad de ser mejor». Clara, a través de todo esto, demostró una resiliencia que llenaba a Elena de orgullo y dolor a partes iguales. La niña había aprendido demasiado pronto sobre la crueldad y la complejidad del mundo adulto, pero también había visto ejemplos de coraje y bondad que la marcarían para siempre. Su relación con Tanka, que había comenzado con encuentros casuales durante paseos por el río, se profundizó en una amistad genuina. Él le enseñaba sobre la naturaleza, sobre cómo leer las señales del clima en las nubes, sobre qué plantas eran medicinales y cuáles venenosas. Clara lo escuchaba con la seriedad de quien valora el conocimiento ganado con experiencia. Y luego estaba la relación entre Elena y Tanka, que había evolucionado de gratitud a respeto, y finalmente a algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar al principio. Pasaban tiempo juntos, al principio siempre con Clara, como chaperona accidental, hablando sobre todo y nada. Tanka le contaba sobre su infancia entre dos mundos, nunca completamente aceptado en ninguno. Elena compartía su propia historia de aislamiento, de cómo la riqueza la había separado de conexiones genuinas, tanto como la pobreza la había aislado en Santa Esperanza. «¿Alguna vez te arrepientes de haber venido aquí?», le preguntó Tanka una tarde, mientras observaban el atardecer desde una colina con vista al pueblo. Elena lo pensó honestamente antes de responder. «Me arrepiento del dolor que causó a Clara. Me arrepiento de haber sido tan ingenua sobre cómo funciona el mundo». Se volvió para mirarlo. «Pero no me arrepiento de haberlo conocido, ni de haber aprendido que el valor de una persona no tiene nada que ver con cómo otros la etiquetan». Tanka sostuvo su mirada. «El pueblo todavía susurra sobre nosotros,
Probablemente siempre lo harán. Elena asintió. Lo sé, pero he descubierto que me importa menos de lo que pensé que me importaría. Sonrió ligeramente. Al final, el experimento que vine a hacer funcionó, solo que no de la manera que esperaba. No vine a aprender si alguien podía amarme sin mi dinero. Vine a aprender quién era yo sin las defensas que el dinero proporcionaba. Y lo que descubrí es que soy más fuerte de lo que creía y más capaz de amar de lo que me permitía ser. Los meses se convirtieron en un año. Santa Esperanza nunca se transformó en un paraíso de tolerancia y comprensión perfectas, pero cambió. Las familias apaches que usaban las tierras del río para pastoreo obtuvieron derechos formales, negociados en acuerdos que beneficiaban a ambas partes. La escuela comenzó a enseñar historia de una manera más honesta, incluyendo las perspectivas que antes habían sido ignoradas. Doña Eulalia, quien nunca admitió abiertamente que había estado equivocada, al menos dejó de liderar campañas de chisme contra quienes no se ajustaban a su visión estrecha de decencia. Elena y Tanka se casaron en una ceremonia que combinó tradiciones cristianas con rituales apaches, oficializada por el padre Estebno en presencia de una congregación mixta que habría sido impensable un año antes. Algunas personas se negaron a asistir, pero más vinieron de lo que Elena había esperado. Doña Matilde lloró abiertamente durante la ceremonia, orgullosa de la mujer a quien había alojado cuando nadie más lo haría. Clara, vestida con un vestido que su madre había cosido con tela que mezclaba colores mexicanos tradicionales con patrones apaches, sostuvo las manos de ambos durante el intercambio de votos. El día de su boda, Elena se paró frente al espejo en el cuarto que alguna vez había sido su refugio temporal, mirando su reflejo. Ya no era la viuda asustada que había llegado a Santa Esperanza, ocultando su identidad, ni la mujer ingenua que pensó que la pobreza revelaría la verdad sobre la bondad humana. Era alguien forjado en el fuego de la adversidad, templado por la injusticia, pero también suavizado por el amor inesperado. ¿Lista?, preguntó Tanka desde la puerta. Elena se volvió hacia él, viendo al hombre que había sido condenado por su bondad y que había encontrado la manera de seguir siendo bueno a pesar de todo. «Lista», respondió. La recepción se celebró al aire libre entre el pueblo y el río, un espacio liminal que parecía apropiado para una pareja que vivía entre mundos. Hubo comida abundante, música que mezclaba instrumentos de ambas culturas y discursos que fueron por turnos emotivos y humorísticos. El padre Estebno, ya muy anciano pero con el espíritu intacto, brindó con agua fresca del río. Por aquellos que tienen el coraje de desafiar lo que es para crear lo que debería ser. Dijo con voz que temblaba, pero llevaba. Y por el amor que no pide permiso, ni se disculpa por existir. En los años que siguieron, Elena usó su educación y recursos para establecer programas que ayudaran a otras mujeres en situaciones difíciles. Creó una red de apoyo que se extendió más allá de Santa Esperanza, conectando pueblos y ciudades en un esfuerzo por romper los ciclos de dependencia y abuso. No todos sus esfuerzos tuvieron éxito, y hubo fracasos que la mantuvieron despierta por las noches, cuestionándose si estaba haciendo suficiente. Pero continuó de todas formas, impulsada por la memoria de cómo había sido estar desesperada y sola, y por la gratitud hacia aquellos que la habían ayudado cuando más lo necesitaba. Tanka encontró su propio camino de regreso a la comunidad, no como alguien que buscaba aceptación, sino como alguien que ofrecía sus habilidades sin exigir reconocimiento. Trabajó como guía para viajeros que necesitaban cruzar territorio difícil, enseñó a los niños del pueblo sobre supervivencia en el desierto y sirvió como mediador en disputas entre colonos y apaches.
su reputación lentamente cambió de el apache peligroso a Tanka que conoce los caminos, un reconocimiento modesto pero significativo de su valor. Clara creció con la conciencia de ambas herencias, aprendiendo español y apache con igual fluidez, estudiando tanto en la escuela del pueblo como aprendiendo de los ancianos apaches que Tanka traía ocasionalmente a visitarlos. Se convirtió en una niña que hacía preguntas incómodas y exigía respuestas honestas, que desafiaba injusticias cuando las veía y que no tenía paciencia para la hipocresía. Elena la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, sabiendo que el camino de su hija no sería fácil, pero confiando en que tenía las herramientas para navegarlo. En las tardes tranquilas, cuando el trabajo del día había terminado y Clara estaba ocupada con sus propios proyectos, Elena y Tanka se sentaban en el porche de su casa, una construcción que combinaba la arquitectura mexicana tradicional con elementos de diseño apache. Miraban hacia el pueblo que había sido su campo de batalla y ahora era su hogar, complicado e imperfecto, pero también lleno de posibilidad. ¿Crees que las cosas realmente cambian?, preguntó Elena una de esas tardes, observando cómo las sombras se alargaban sobre la plaza del pueblo. Tanka consideró la pregunta con la seriedad que daba a todas sus preguntas. Las cosas cambian, respondió finalmente, pero despacio, y no siempre en la dirección que esperamos. La miró con ojos que habían visto demasiado dolor, pero que aún conservaban la capacidad de esperanza. Pero mira lo que hemos logrado. Hace 2 años, nadie habría creído que esto fuera posible. Elena asintió, pensando en todo el camino recorrido. El experimento que había comenzado con una pregunta simple sobre el amor y el valor había revelado verdades mucho más complejas. Había descubierto que el amor verdadero no era algo que se podía probar con experimentos controlados o disfraces elaborados. Era algo que se revelaba en los momentos de crisis, en las decisiones difíciles, en la voluntad de arriesgar todo por proteger lo que importaba, y había aprendido que su propio valor no venía de su fortuna ni de su capacidad para vivir sin ella, sino de su coraje para enfrentar la verdad sobre sí misma y sobre el mundo, sin importar cuán dolorosa fuera esa verdad. El sol se ponía sobre Santa Esperanza, pintando el cielo de rojos y oros que reflejaban en las ventanas del pueblo. Pronto vendrían las estrellas y después un nuevo día, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Elena tomó la mano de Tanka, sintiendo la callosa firmeza que hablaba de una vida vivida con propósito y esfuerzo. «Gracias», murmuró, «por todo». Tanka apretó su mano suavemente. «No tienes que agradecer. Somos familia. Es lo que hacemos». Familia. No la familia definida por sangre o convención social, sino la familia forjada en el fuego de la adversidad compartida y el amor elegido conscientemente. Elena había venido a Santa Esperanza buscando respuestas simples a preguntas complejas. Lo que encontró fue algo mucho más valioso: la comprensión de que la verdadera riqueza no se medía en tierras o pesos, sino en las conexiones humanas que sobrevivían a pesar de todos los obstáculos que el mundo ponía en su camino. Clara salió al porche trayendo consigo el olor de pan recién horneado. «Cena está casi lista», anunció, deslizándose entre sus padres con la facilidad de quien conoce su lugar y se siente seguro en él. Los 3 se quedaron allí un momento más. Una familia improbable en un mundo que había tratado de separarlos, viendo cómo la oscuridad suave del atardecer envolvía a Santa Esperanza. Y en esa oscuridad suave, bajo estrellas que no distinguían entre ricos y pobres, entre mexicanos y apaches, entre aceptados y rechazados, Elena finalmente entendió la respuesta a la pregunta que la había traído aquí. El amor verdadero
no necesitaba pruebas ni experimentos. Se reconocía en la manera en que alguien te sostenía cuando el mundo se desmoronaba. Se revelaba en la voluntad de arriesgar todo sin garantía de recompensa. Y se mantenía vivo no por la ausencia de dificultades, sino por la decisión diaria de enfrentar esas dificultades juntos. Santa Esperanza nunca sería perfecta. Siempre habría prejuicios que enfrentar, injusticias que combatir, corazones cerrados que no se podían abrir. Pero también habría ahora un ejemplo vivo de que el cambio era posible, que el amor podía cruzar fronteras que se suponía infranqueables, que la bondad existía incluso en lugares donde parecía haber sido enterrada bajo generaciones de miedo y odio. Y para Elena, que había comenzado este viaje buscando validación externa, eso era suficiente, porque al final no había aprendido si el mundo podía amarla sin su fortuna. Había aprendido a amarse a sí misma sin necesitar la aprobación del mundo, y esa, descubrió, era la lección más valiosa de todas. Las luces se encendieron en las ventanas del pueblo, pequeños puntos de calidez contra la oscuridad creciente. En algún lugar un niño reía, un perro ladraba, la vida continuaba con toda su complejidad e imperfección. Elena entró a su casa con su familia, dejando atrás el porche vacío y el pueblo que dormía. Mañana habría más trabajo que hacer, más batallas que luchar, más corazones que tratar de cambiar. Pero por ahora había esto: pan caliente en la mesa, risas compartidas y la presencia tranquila de quienes habían elegido estar juntos a pesar de todo. Y en el silencio de su corazón, Elena supo que había encontrado exactamente lo que había venido a buscar, aunque nunca lo había sabido nombrar hasta ahora. No era la validación del pueblo, ni el amor que se podía probar o medir. Era la certeza profunda y silenciosa de que pertenecía exactamente donde estaba, con exactamente quienes estaban a su lado, y ninguna fortuna en el mundo podía comprar eso.